partir de este 1 de agosto entra en vigencia la Ley Karin, que es una nueva normativa que regula y que sanciona además el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Se basa en la historia de Karin Salgado, una mujer TENS, técnica en enfermería, que trabajaba para el Hospital Herminda Martín de Chillán y que el año 2019 decidió quitarse la vida después de haber sufrido graves consecuencias de acoso laboral en todo un marco de un hecho investigativo que se estaba realizando precisamente en las dependencias de esa entidad de salud. Y este tema, ¿no es cierto?, ha llevado a que finalmente los legisladores pudieran sacar adelante esta ley para regular, para prevenir también y para obligar a las empresas a tener especiales protocolos para prevenir estos hechos. Evidentemente que la situación de Karin y la tragedia vivida por Karin Salgado no es la única, y esto va a tener, por supuesto, alcances muy importantes para las empresas. ¿Cuáles son esos alcances? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada, Nicole Verdugo. Ella es presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara Nacional de Comercio y además presidenta del Women Economic Forum Chile. Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí encantada de poder compartir un poco desde la perspectiva que nosotros tenemos y bueno, todavía hay mucho en desarrollo, entonces creo que es interesante poder conversar esto en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Absolutamente. Gracias, Nicole, a ti. Nicole, desde tu visión, ¿cuál es la implementación, digamos, que va a tener esta normativa? Porque evidentemente vamos a empezar el 1 de agosto a entender cómo se va a manifestar en la práctica y en los hechos. Pero ¿cómo logra ser entendida, ¿no es cierto?, como una práctica y no una imposición para muchos? Bueno, yo creo que, primero quiero dejar algo en claro. Yo no soy abogada, soy observadora de varios procesos que están habiendo relacionados principalmente con la perspectiva de género y la participación de las mujeres, ¿no? Ese es como nuestro foco desde lo que hacemos, desde lo que nos convoca desde el Women Economic Forum y las otras instancias en las que me toca participar. Y desde esa mirada, bueno, solo quiero primero señalar que el tema de acoso laboral y sexual ya teníamos legislación con respecto a eso, ¿no? La normativa que hasta el día de hoy va a cambiar a partir del 1 de agosto. La norma llamaba efectivamente hoy día a que el tema de acoso laboral, que particularmente está en el capítulo 2, inciso 2, en el artículo 2, inciso 2 del Código del Trabajo, tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte que hablaba el acoso sexual y donde efectivamente hoy día vamos a ver modificaciones y que la última modificación había sido el 2005 y también acoso laboral. Esas dos temáticas, y el acoso laboral estaba desde el 2012, que también había sido una modificación, una ley que se hablaba de acoso laboral. Hoy día la diferencia que trae es principalmente en la perspectiva de género que se incorpora a esta ley, ¿no? Y en esa mirada, y otra cosa que se incorpora también, hay varias cosas nuevas que es muy interesante conversarlas. Uno, la perspectiva de género que se incorpora, y ahí yo creo que tenemos harto que conversar porque cómo el empleador efectivamente va a tener esta mirada de género sin necesariamente que sea alguien experto en género, ¿no? La perspectiva de género no es algo como solo que tenga que ver con las mujeres o cómo es el trato con respecto a las mujeres. Es una mirada global que tiene que ver con los sesgos y lo que socialmente hoy día incorporamos a la visión de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y hay todo un estudio, una incorporación de conocimiento en esa parte. Y por otro lado, lo que se incluye nuevo es la violencia en el trabajo. Y este concepto de violencia en el trabajo trae el resguardo de los trabajadores, principalmente en temas de sus lugares de trabajo. Y los trabajadores que tienen
vinculación con personas que sean ajenas al lugar de trabajo. Por ejemplo, clientes, servicios, los call centers, por ejemplo, las mujeres que atienden en los servicios de los CEFAM, etcétera, que tienen pacientes. Hay muchos actores que no son, efectivamente son normados por el estatuto o el protocolo interno, sino que tienen que ver con otras variables que son externas, externalidades en temas del lugar de trabajo. Y lo otro interesante de esta ley es que trae hoy día también la incorporación en lo que es el estatuto administrativo, que como bien sabemos existen dos tipos de reglamentación en temas del trabajo: el Código del Trabajo para todo lo que es el mundo privado y el estatuto administrativo, que es para lo que es los funcionarios de gobierno, los funcionarios públicos y también las municipalidades. Entonces, en ese contexto, hoy día creo que es un cambio estructural para las empresas, es un desafío a cómo los vamos a incorporar. Esto que tú indicabas del tema de los protocolos, hay instituciones y el reglamento que se acaba de además incorporar habla de qué cosas tienen que estar incorporadas, normas que se señalan explícitamente que son comportamientos que no hay que tener, y eso va a ayudar. Pero hoy día esto es para todas las empresas. A veces cuando legislamos pensamos en las grandes empresas que obviamente tienen departamentos de recursos humanos, tienen clima organizacional, cultura organizacional, etcétera. Pero cuando hablamos de un almacén, cuando hablamos de un local pequeño, cuando hablamos del emprendimiento, ojo, también tiene que ser incorporado a estos protocolos, y ahí va a estar también la dificultad. Y eso solo como desde el punto de vista estructural, ¿no? De cómo hoy día los protocolos van a tener que ser hechos. Claro, Nicole, dame un segundito porque quiero ir profundizando en algunos puntos, porque efectivamente, claro, había empresas que tenían ya incorporados ciertos protocolos, pero esto no era, primero, no era extendido a toda la comunidad, si tú quieres, empresarial o del mercado, y por otro lado, tampoco era obligatorio. Entonces, efectivamente acá lo que pasaba es que muchas mujeres, particularmente mujeres, pero esto también por supuesto se aplica a hombres, pero particularmente las mujeres que se habían visto, por ejemplo, víctimas de acoso sexual, tenían muchas dificultades. Hoy día, fíjate, solo para dejarlo claro, está, según el decreto, digamos, y según esta legislación, ¿no es cierto?, la empresa frente a una denuncia está obligada a investigar todo, absolutamente todo, y estas investigaciones deben ser enviadas a las inspecciones del trabajo para un análisis, ¿no? Y tienen 30 días para revisarlas, certificar su apego a las exigencias de la legislación. O sea, es toda una normativa. Con esta definición que te estoy haciendo, Nicole, quería básicamente preguntarte, tú que trabajas en materia también y te has especializado mucho en el tema de mujeres y empleabilidad, ¿podría eventualmente la puesta en marcha de esta ley tener algún efecto negativo en la empleabilidad de las mujeres? Bueno, estamos escuchando mucho de eso. Y eso nos preocupa, ¿no? Así como en algún minuto también, y te lo comenté, en algún minuto el tema del teletrabajo, pero hoy día primero que la ley tiene un nombre de mujer, ¿ya? Sabemos que el 80% de las mujeres declaran haber sido acosadas laboral o sexualmente en las empresas, ¿ya? Ese es un estudio que hizo, de hecho, Chile Mujeres, y hay mucha evidencia en que las mujeres son principalmente las que sufren acoso laboral y sexual, sobre todo, ¿no? Y, ojo, esta norma lo que trae es que no tiene que haber, repetición en el reincidencia, ¿no? Con solo un acto ya podría ser calificado de acoso y laboral y sexual. Entonces, primero nos preocupa de que las empresas puedan decir, como cuando era la ley de Sala Cuna, no, sabes que no vamos a contratar más de 15 o 20, no sé cuál era el número, de que efectivamente para que poder tener Sala Cuna. 19, ya hasta 19, ya. 19, exacto. Entonces, 19 cumplíamos la ley porque no necesitábamos tener Sala Cuna.
Hoy día, con la ley de sala común universal, eso cambiaría, ¿no? Pero en este caso es como, oye, si las mujeres vamos a tener todo este problema de tener que hacer la investigación, de que se cumpla, sobre todo pensemos en empresas masculinizadas, no grandes empresas, porque las grandes empresas de verdad están avanzando rápidamente en incluir mujeres, para eso hay protocolo, el tema de la minería es súper fuerte en cómo ha incorporado protocolo y también estructura, porque a veces las empresas no estaban preparadas para recibir mujeres, como decíamos en una conversación que tuvimos, pero hoy día podría ser una dificultad en una empresa pequeña decir, oye, ¿para qué voy a traer chicas? Y ojo que esto hoy día, por ejemplo, no tiene alcance, por ejemplo, a las pasantes o a las alumnas en práctica, pero hay jurisprudencia y hay historial ya en que se ha legislado en torno también a las chicas que son alumnas en práctica. Entonces, yo creo y nos preocupa de que esto no tenga solo un sesgo para nuevamente la contratación de mujeres, sobre todo en espacios masculinizados o en empresas masculinizadas. Al contrario, nosotros estamos tratando de impulsar a que las mujeres ingresen a esos espacios. ¿Por qué? Porque son mejores pagados, porque tienen mayor probabilidad de ascenso, porque son la industria del futuro, todas las industrias STEM, todo lo que son áreas de energías renovables, minería, energía, transporte y otras. Entonces, ahí hay una preocupación por parte de nosotros y por otro lado es cómo va a ser efectivamente llevada así. Cada una de las denuncias tienen que llevar a la inspección del trabajo. Si sabemos cómo está la inspección del trabajo, cada vez que hay alguien que tiene que ir a la inspección del trabajo que está lleno, ¿cómo hoy día vamos de verdad tener una posibilidad de llegar a la resolución de ese conflicto en ese espacio? Y ojo, porque esto puede escalar a procesos civiles, ¿ah? Ojo, y ahí también es interesante que estos son procesos civiles después de la inspección del trabajo. Correcto. Conversamos con Nicole Verdugo, presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara Nacional de Comercio y también del Women Economic Forum Chile. Quería preguntarte también, Nicole, porque la directora y presidenta del Comité de Género y Liderazgo de la CPC Bio Bio, Beatriz Seguel, comentó que los principales desafíos radican en la necesidad de crear una cultura organizacional que promueva el respeto y la seguridad en el trabajo. Es difícil hacer ese salto hacia esa cultura predominante, por supuesto, más allá de lo que determine la ley. Es que bueno, lo importante es considerar lo que sea una cultura organizacional que además va a permear a la cultura de nuestros espacios privados, ¿no? O sea, tener buenos comportamientos en el espacio empresarial va a llamar a que las personas también tengan ese mismo comportamiento en el quehacer social, ¿no? Esto que vemos que las mujeres jóvenes son acosadas en la calle, lo que hablamos en algún minuto de la ley del piropo, todo esto que hemos ido avanzando, efectivamente también va a ser un avance con respecto a el comportamiento de la sociedad en general, porque además no quiero solo nuevamente cejarlo a que son las mujeres o los hombres versus las mujeres, sino que al contrario, es en torno al respeto, en torno a los buenos comportamientos en la empresa, y ahí es cómo vamos a educar, y eso es lo importante de que la cultura organizacional o los espacios de O que existen, ¿no? En las empresas hoy día no están en las pequeñas empresas, no están en las pymes. Las pymes, con suerte, a veces el mismo dueño hace la gestión comercial, hace la gestión de recursos humanos, a veces pone algún pariente, entonces no está súper profesionalizado. Y ahí esos espacios son los que tenemos mayor preocupación. Espacios del comercio, por ejemplo, donde hay muchísimas mujeres participando, donde son actoras principales, a veces en temas de venta, pero como hoy día vamos a tener estos protocolos y además cuando hablamos de violencia en el trabajo, este espacio que tiene que ser resguardado por el empleador, pero que a veces no está directamente relacionado con ello, la violencia que puede haber, la violencia de un cliente que llegue a un mesón y que trate mal a la cajera o que trate mal a la vendedora. ¿Cómo hoy día vamos a resguardar eso también como un cumplimiento del empleador y estos protocolos internos que vamos a hacer, ¿no? Totalmente, Nicole. Yo solo para dejar siempre el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente está una legislación que viene a resolver un problema. Porque fíjate lo que ha pasado, o sea, en caso como el que uno lee la historia de Karin Salgado y es pero realmente dramática. O sea, una persona que queda completamente... O sea, Karin Salgado
quedó completamente expuesta en una investigación judicial, esto solamente para que nuestros auditores y que nos ven hasta ahora sepan de qué se trata. O sea, se había hecho una investigación en el hospital de Chillán, no es el hospital de Chillán específicamente, sino que en la ciudad de Chillán, el hospital Herminda Martín de Chillán, y permíteme solo tomarme un segundito para explicar. Se hace una investigación porque se estaba produciendo una suerte de hurto de materiales, ¿no?, de enfermería. Y finalmente ella es parte de esa investigación en el sentido de que la citan como testigo. Y por haber dicho que su jefa estaba entregando parte de esos materiales solamente en préstamo y que al día siguiente las TENS se los devolvían, mira, se ha iniciado una historia, pero tan dramática para ella, que termina siendo de víctima, pasa a ser victimaria, la terminan relegando a un último lugar en el hospital, le disminuyen el sueldo a la mitad y finalmente, tal como ella dice y revela, con esto me mataron, y ella decide quitarse la vida. El caso de Karin Salgado es terrible, pero no es el único. Entonces yo creo que esto es súper importante primero que nada. ¿Te fijas? O sea, yo pondría primero que nada el acento en que qué bueno que tenemos una ley, ¿o no? Eso, obviamente, y ojo, que el caso de Karin se reproduce por 1000. Y piensa tú que esto era un caso que no tenía que ver con acoso sexual, pero el tema de acoso sexual es un tema histórico en muchas empresas, o distintos temas. Hoy día, por ejemplo, hablar del cuerpo de las personas, y tampoco quiero como solo hablar del cuerpo de las mujeres, sino que de las personas que trabajan. Hay todo como una forma, por eso que yo insisto mucho que esto tiene que ver con el respeto, cómo reeducamos el respeto entre las personas, ¿no? En los espacios, no exponerlas. Yo recuerdo, bueno, en más de algún trabajo que tuve también me pasó, ¿no? Y yo creo que tú, yo y todas hemos... Pues sí, todos nosotras... Nicole, y lo que yo quiero también dejar súper claro, no es para hablar de mí, pero yo creo que las mujeres de mi generación, de nuestra generación, sabemos pero perfectamente cómo el acoso sexual en el trabajo, pero campeaba, pero totalmente en la impunidad, y tú estabas sujeta a que un jefe se permitiera, digamos, traspasar los límites, porque tú tenías ahí, imagínate, en una situación absolutamente de total asimetría, y también con el miedo a perder tu trabajo, ¿no? Olvídate, o sea, realmente yo creo que, mira, qué bueno que estamos hablando de este tema hoy día, ¿no? Y que podemos, a pesar de la tragedia vivida no solo por Karin, sino por otras mujeres que se quitaron la vida, desafortunadamente, bueno, darle un corte o comenzar a darle un corte a esta situación. Pero quiero llevarte a otro tema, porque tú eres experta también en empleabilidad, o por lo menos te ha tocado en tu rol también en la Cámara Nacional de Comercio y también como presidenta del Women, quiero decir, Economic Forum. Quiero preguntarte lo siguiente, porque efectivamente las leyes muchas veces están, pero no se pueden aplicar. Por ejemplo, la ley que establece y que fue dictada, si mal no recuerdo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, respecto de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. O sea, igual trabajo, igual función, igual paga. Eso en la práctica es letra muerta. ¿Qué ha pasado ahí? Porque ese es un tema muy sentido también por las mujeres. Bueno, hoy día todavía tenemos brechas salariales gigantes, y lo que hoy día se ve sobre todo que a mayor estudio, mayor es la brecha. O sea, en la medida que tú vas subiendo, la brecha se exponencia. Y hoy día además, eso, sobre todo las mujeres, somos malas negociadoras, ¿ya? Porque además las mujeres no hemos tenido ese aprendizaje, somos nuevas en el mundo del trabajo, y lo que, incluso con respecto a lo anterior también, las leyes anteriormente desde el Código Laboral estaban hechas pensando en el mundo del trabajo, pensados solo en hombres, ¿no? Entonces la incorporación de mujeres, la incorporación de nuevas, además de nuevas perspectivas de género, ¿no? Además, porque a veces hablamos solo de mujeres, también tenemos que hablar en las comunidades LGTBI, la Q+, en los migrantes, en los pueblos originales, la gente que es más rural, hay muchas otras diversidades. Y en el tema del trabajo, hoy día, como yo te decía, hoy día tenemos al mayor cargo, mayor brecha, pero hay muchas oportunidades, sobre todo yo hoy día estoy muy fuertemente trabajando en la 461 de la CMDF, que incorpora en las grandes empresas un capítulo que tienen que reportar en las memorias anuales del ESG. En este ESG, en la parte social, en el capítulo 5, hay la incorporación de temas de
de las organizaciones y cómo hoy día transparentan sus números. Cuántas mujeres están participando, cuál es la brecha salarial, en qué posiciones están, y eso va a permear no solo en las empresas que transan en el IPSA, sino que también en todo lo que es los proveedores. Entonces, hasta el último proveedor que quiera ser proveedor de una gran empresa, las mineras o las grandes empresas de Chile, hoy día efectivamente las pymes también van a estar llamadas a transparentar esos números. Esa es una forma. En otros países hay otras fórmulas de poder transparentar los números. Las empresas además tienen todo lo que se llama la reputación de las empresas. O sea, hoy día el talento se conserva también por la reputación, los great place to work, y etcétera, lugares efectivamente donde la gente prefiere trabajar, y además las buenas empresas van a querer conservar a sus buenos colaboradores, y en esos buenos colaboradores están nuestras políticas interior de la empresa, tanto del acoso, de la violencia, del acoso laboral, y también de los buenos sueldos, los buenos tratos, las oportunidades. Por ejemplo, hay empresas que incluso dan oportunidades de que tú te puedas ir a capacitar a través del teletrabajo, seguir con tu puesto de trabajo, o a través de años sabáticos para que también te puedas capacitar. Las empresas y los jóvenes, ojo, están mirando esas empresas y esas oportunidades que tienen para el desarrollo profesional. Hoy día el desarrollo profesional no solo tiene que ver con ir a la universidad. Hoy día el desarrollo profesional sigue durante tu experiencia laboral, y eso está hoy día muy en boga en los jóvenes, y eso nos parece además muy motivante, sobre todo para las mujeres. Ojo, eso sí, yo ahí tengo muchos temas con respecto al teletrabajo, y creo que es un tema que podría en algún minuto conversar, pero que efectivamente... No, dale nomás. Dale nomás, porque me interesa mucho. El teletrabajo hoy día podría invisibilizar a las mujeres llevándolas al mundo de lo privado. Históricamente estuvimos a cargo de la familia, en la casa, a cargo de la administración doméstica, muchos nombres que se les ponía, ¿no? Y no participábamos del mundo del trabajo. Hoy día que estábamos incorporadas, antes de la pandemia ya habíamos llegado a un 49%, estábamos muy contentas de los avances. La pandemia nos hizo retroceder, porque nos enfrentó a la carga de también llevar el tema de la casa, los hijos, los estudios y todo lo que significaba estar al interior de la casa con estas triples funciones, porque ya no eran dobles, eran triples, era la casa, el tema de los cuidados y además el tema del trabajo. Hoy día nuevamente seguimos en algunos espacios todavía con el teletrabajo, con además... muchas empresas te mandan el computador, te mandan la silla, pero tu espacio de vivienda sigue siendo el mismo. Tenemos pocos metros cuadrados para compartir con los hijos, para compartir con la familia. Tu mesa del comedor pasa a ser tu nuevo lugar de trabajo y miles de otras dificultades. Hasta hoy día yo lo pensaba, el tema de la calefacción. O sea, que hace frío, tú vas a la oficina, tienes aire acondicionado, calefacción, etcétera, pero en tu casa la calefacción la pagas tú, los incrementos de los precios de la energía, etcétera. ¿Quién corre con esos gastos, no? Entonces hay muchísimas cosas que nos estamos incorporando a esta mirada de que, claro, el teletrabajo, muchas mujeres, estoy más tiempo con mi hijo, etcétera, pero al mismo tiempo hay una sobrecarga y el teletrabajo, principalmente, muchas mujeres invisibilizadas para el ascenso, en la que más tú puedes estar trabajando un montón, pero el que tú estás viendo aquí en el puesto de trabajo en la oficina es el hombre, ¿no? Es el hombre que, aunque quizás ni siquiera está trabajando tanto como tú, pero está presente, y tenemos todavía esta carga cultural de saber que el que llega temprano y el que se va tarde es el que es mejor colaborador, y no siempre es así, ¿no? El cumplimiento de meta, el cumplimiento de objetivos, a veces no está 100% incorporada en las empresas que sobre todo no tienen esta forma de medir o no han incorporado esta forma de medir en este mundo cambiante que digo yo, que es el mundo del trabajo. Bien, pues lo que pasa es que hay mucho tema acá, pero mira, quedémonos con lo que yo te decía, quedémonos con el vaso medio lleno y quedémonos con los pocos avances o los grandes avances, ¿no es cierto?, que se han logrado después de muchas luchas, pero también después de, como decíamos, ¿no?, respecto de este caso puntual de la ley Karen, lamentablemente también después de tragedias, ¿no?, que hemos tenido que lamentar. Nicole Verdugo, presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara Nacional de Comercio y del Women Economic Forum Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, y bueno, cuando quieras, y bueno, hay mucho que hacer. Creo que hemos avanzado y esa es mi mirada también del vaso lleno, pero también cómo la implementamos también es un desafío. Por supuesto, un abrazo, que estén muy bien. Gracias.